Bienvenidos a la franja de Arquitecto de tu Vida, al programa Hablando de Crianza con Lourdes García. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, Faret Kashani, quien nos contará cómo acompañar a nuestros hijos a encontrar su vocación. Hola a todos oyentes de Cuántica Radio, gracias por elegirnos y por estar con nosotras hoy. Bienvenidos al programa Hablemos de Crianza con Lourdes García en la franja Arquitecto de tu Vida de Cuántica Radio. El día de hoy nos acompaña Faret Kashani, comunicadora, consteladora familiar con estudios de coaching y psicología personal. Y lo que vamos a estar platicando es un tema muy interesante, acompañando a nuestros hijos a encontrar su vocación. Hola Faret. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Bien, qué gusto tenerte otra vez por aquí. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto. A ver, Faret, acompañando a nuestros hijos a encontrar su vocación. Para empezar, estamos asumiendo que cada persona tiene una vocación, ¿cierto? Correcto. Incluyéndonos a nosotras. Así es. Ok, entonces, si mi vocación es ser mamá, y si la vocación de mi esposo es ser, no sé, contador, por ejemplo, y viene mi hijo y me dice, creo que quiero ser médico, ¿cómo puedo saber yo? ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos a saber cuál es la vocación correcta? Para empezar, o sea, a ver, definamos, ¿qué es vocación? Empecemos por ahí. Me encanta arrancar definiendo términos porque creo que eso nos va esclareciendo un poco más de qué estamos hablando, ¿verdad? Ajá. Definamos primero el término acompañar, ¿verdad? Para que vayamos hablando el mismo idioma. Ok. Sencillo ahora, lo ponemos en Google, ¿qué nos aparece? Si hablamos de acompañar, dice ir junto a otro o a otra. Así de sencillo, ir junto a otro o a otra. Y si hablamos del término vocación, dice inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o a un determinado trabajo. Ojo que indica forma de vida o determinado trabajo, ¿verdad? No estamos hablando exclusivamente de profesiones u oficios. Y tampoco de generar dinero. Exactamente, y por ahí va el tema que muchas veces estamos enfrascados a nivel pues un poco de la sociedad de que lo que nuestros hijos hagan tiene que ser pensado en generarles dinero, pero vamos en orden. Ajá. Acompañar a nuestros hijos a encontrar su vocación, y como acabamos de escuchar esos dos términos, acompañar implica ir a la par de él o ella y estar presentes como observadores conscientes, nosotros como adultos. ¿Qué significa eso? La vocación no la va a encontrar a los 15 cuando le hagan los primeros exámenes de orientación vocacional, o a los 17 cuando esté a punto de terminar el colegio, ¿sí? La vocación la podemos nosotros mismos empezar a ver en sus juegos desde la primera infancia, digamos cuando ya van en la primaria, por ejemplo, qué clases les gustan más, qué clases se les facilitan más. Y precisamente el término acompañar implica varias cosas. La primera de ellas es aceptar. Bueno, a ver, no, la primera es observar, como acabamos de decir, porque nosotros somos los adultos, ¿verdad? No, ellos tenemos que entender que las vidas de ellos no son nuestras, las vidas de nuestros hijos, nosotros les dimos la vida y los trajimos a este mundo, pero estamos acompañándolos a formarlos de la mejor forma para que ellos vuelen posteriormente en su vida. Entonces, al acompañarlos, nosotros primero observamos como primer punto. Yo estoy atento a esas manifestaciones, atento o atenta a esas manifestaciones de mi hijo, de mi hija, sobre sus deseos, sobre si veo que es extrovertido, le gusta bailar, o sobre si veo que realmente no le gusta mucho exponerse a la gente. Todo ese tipo de detalles de su personalidad desde la primera infancia, como estábamos hablando, nos empiezan a dar una guía, ¿sí? La segunda es, cuando ya observamos y empezamos a darnos cuenta de por dónde va, es aceptar. Porque al rato tal vez soñamos siempre con que uno de nuestros hijos o nuestras hijas, no sé, le gustara, por ejemplo, a una hija bailar, y que fuera buenísima para bailar y se desarrollara en que fuera artista, yo qué sé, cualquier cosa, pero vamos viendo que no, que es una niña
tímida, que disfruta más todas aquellas actividades que la hacen estar detrás del escenario, ¿verdad? El escenario, entiéndase, de la bulla de la gente y de todo ese spotlight. Es exacto, pero ahí es donde el aceptar es crucial para entender que por lo que sea que hayamos fijado expectativas, no es nuestra vida. Yo creo que lo más difícil de aceptar es entender que aunque son nuestros hijos, no es nuestra vida. Nosotros estamos acompañando esa vida para que el fin ideal sea, el objetivo sea tener adultos de 30, 40 años felices, contentos, o sea, con vidas que realmente son de ellos, ¿verdad? No vidas prestadas o vidas vividas para alguien más, porque entonces vamos a ver hijos frustrados y yo creo que tal vez nos estamos adelantando mucho y es pensar, ay, ¿cómo voy a ver a mi hijo de 30, 40? Pero sí, la verdad es que acompañarlo implica desde el momento que lo tenemos en nuestros brazos, ¿verdad? Pero en este tema de la vocación, como te decía Lourdes, primer paso es observar y estar atentos, segundo paso es aceptar y luego que ya aceptamos es nosotros mismos irle guiando en ese acompañamiento, ¿verdad? Que eso se va dando cómo, de qué forma, cuando ellos ya van necesitando ese empoderamiento, ¿verdad? ¿Y para qué soy bueno? Tal vez incluso no se han dado cuenta ellos mismos qué es lo mejor que les sale y los mismos papás estamos ahí para hacerles ver, ¿verdad? Pero para eso, ¿qué necesitamos? Padres conscientes, ¿verdad? Y por eso, pues, este tipo de programas son vitales y fundamentales para ir creando y generando conciencia de que no solo estamos para pagar colegio y dar alimentación, ¿verdad? Y fungir como proveedores y que se duerman temprano y que cumplan con rutinas y que no se peleen y toda esta parte, sino que crear el ser, no solo el hacer, ¿verdad? Porque del ser, ellos mismos van a encontrar el hacer que los va a hacer felices. A ver, pero entonces aquí lo que estoy entendiendo es que la vocación de mi hijo y el hecho de que mi hijo encuentre su vocación, primero, no dependen de mí y segundo, no es mi responsabilidad. La vocación, como bien escuchamos en manera técnica y teórica, es algo que viene de dentro, ¿sí? Yo no lo puedo forzar, porque el momento que yo empiezo con mis expectativas a pretender forzarlo, puede ser que dé resultados, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser que papá, mamá quieren a un hijo médico, ¿verdad? Nace, sueñan con que su hijo va a ser médico, ¿ok? Pero pues en el camino hay tal vez ciertos temas que no se le facilitan al niño, pero mamá y papá hacen una labor tan grande de lograr que ese niño alcance las fortalezas para que pueda desenvolverse, que pues puede ser que el niño al final se va sobre ese camino, ¿verdad? Le terminan gustando las clases científicas, aunque no va a ser el mejor, ¿verdad? Pero al final las gana y al final está completamente convencido de que ese es su camino. Y muchos de los que nos estén escuchando tal vez pensarán, si tenemos radioescuchas con hijos muy pequeños, pues no están todavía en la situación, tal vez pensarán en otros casos y dirán, no, pero, o tal vez en los casos propios, dirán, pues al final pues no era como lo mejor, pero sí me fue bien. Pero ¿qué pretendemos en la vida? ¿Que nos vaya bien o apasionarnos con lo que hacemos y de eso que venga la felicidad y por consecuencia que venga el dinero? ¿Sí? El tema es que nos desubicamos y pensamos primero en el fin último, como el dinero como fin último, ¿verdad? Tiene que escoger una carrera que pague bien, que gane bien, que tenga éxito, porque el éxito lo relacionamos con tener, no con ser. Y entonces, en ese punto es donde nosotros pensamos que depende de nosotros. Respondiendo a lo que tú me decías, no depende de mí. No depende de mí como mamá o como papá, la elección de esa vocación, porque la vocación viene del ser, viene de adentro. Lo que depende de mí es ayudar a mi hijo o a mi hija a reconocer esas fortalezas, a apreciarlas, a valorarlas, a trabajar en ellas para hacerlas más grandes, porque incluso podemos tener fortalezas que se quedan dormidas y que a los 20, 30 alguien dice, ay, es que yo era muy bueno para jugar X deporte, pero pues no, y lo dejé, triste o no. Y es porque, bueno, no era importante, o sea, no era algo que me iba a dar dinero,
pero te iba a hacer feliz, sí, pues tal vez no ibas a trabajar, a jugar en la NBA, pero por lo menos en un momento de estrés y de tensión, tú agarrabas una pelota y te podías poner feliz. Ahora ya perdiste la fortaleza. Es un ejemplo pequeño, pero ese es el tema. ¿Cuál es nuestro papel en este tema de la vocación de nuestros hijos? Sencillamente ayudarlos a que ellos mismos encuentren esas fortalezas, que después de encontrarlas se destapan y la vocación fluye, ¿verdad? Y se abre como tal. Y los lleva a ser adultos felices y los lleva a ese éxito tan anhelado. Lo que pasa es que pensamos, como te decía, de una vez nos vamos hasta adelante y pensamos en que sean exitosos. Claro, el anhelo de cualquier padre, ¿verdad? Y cualquier madre, ver a sus hijos exitosos. Pero también habría que empezar por definir el término exitoso, ¿verdad? Sí, creo que en general la mayoría de papás hacen un esfuerzo extraordinario, muy grande, para dejar a sus hijos con ciertas ventajas que ellos no tuvieron, que pueden ser ventajas de estudios, pueden ser ventajas económicas de los bienes que tengan a su nombre, darles carro o dejarles alguna casa o dejarles algún terreno, pagar el mejor colegio posible para que empiecen con ventajas en la vida, digamos. Creo que todos trabajamos cuando tenemos hijos en parte para eso, ¿verdad? Para dejarlos a ellos un poco más adelantados de lo que estuvimos nosotros cuando tuvimos que empezar. Entonces, el anhelo de los papás, por ejemplo, es: yo formé esta empresa para que tú tuvieras donde trabajar cuando te graduaras, pero si no sos auditor o administrador o ingeniero, no vas a poder seguir con esta empresa. Si tú sos médico, ¿a quién se la voy a dejar? Entonces me rompe el corazón haber trabajado toda mi vida para que quiera otra cosa. Claro. Y entonces empezamos a influir desde que son pequeños, ¿verdad? Empezamos a formarlos ya en ese camino, metiéndoles en la cabeza: qué lindo ser auditor, qué alegre ser auditor. Venite, vamos a la oficina de papá con los auditores. Y el niño piensa creyendo que el mundo es de auditores y que el mundo perfecto es cuando sos un auditor y que todas las oportunidades están en ser un auditor porque la empresa de papá que papá me va a dejar es de auditores, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer como papás para no dejar que nuestros sueños y nuestras expectativas se interpongan entre la felicidad y la verdadera vocación de nuestros hijos? Si al final de cuentas la intención es positiva, lo que queremos es que estén bien y que estén mejor que nosotros. ¿Está mal tener esa intención? No, la intención no es mala, definitivamente la intención de hecho es natural. Creo que como tú bien lo describiste, es precisamente lo que sale del corazón de cualquier papá o mamá, ¿verdad? Es como un factor común. Pasa algo y es que realmente se va como por dos caminos de este tema de las expectativas. Por un lado es cabal como tú lo describiste, ¿verdad? O sea, ya trabajé tanto y ya hice tanto en este ámbito que el siguiente eres tú, ¿verdad? Y es como un mensaje bien subliminal, bien inconsciente, ¿verdad? Que es, vamos a decir, a veces hasta más peligroso que aquel de hace muchísimos años de estudias tal o no te pago la universidad, que todavía se da, de hecho, ¿verdad? Pero antes era más frecuente. Pero este subliminal es más peligroso porque solo se va grabando así como de, ay, es que sí, ¿verdad? Es la oficina de papá. Lo pesado de este es que genera culpa. Te genera culpa y no te deja vivir en paz. Exacto, por un lado genera culpa. Por el otro lado, no se da cuenta el niño en qué momento se enraizó esa creencia en su mente. Entonces, al no darse cuenta en qué momento esa creencia llegó a su cabecita, simplemente es como que voltear a la página y ya no hay chance para descubrir realmente mi vocación, porque ya está formado el guión de lo que tengo que hacer, desde antes que yo naciera, o desde mis 2 o desde mis 5, que mi papá tuvo éxito o que mamá tuvo éxito. Entonces te decía, hay dos caminos. Y uno es porque ya está como todo tan bien trabajado que ya solo se necesita que tú estés en ese escritorio cuando tengas 20, o por todo lo opuesto, que es, como yo no lo logré, quiero que ese sea el camino que tú sigas, ¿verdad? Que ese es como el que hemos oído como más común. Ambos están llenos de amor, definitivamente, y aquí el tema de esta conversación no hay juicio de nada, porque
ambos están llenos de amor y llenos de expectativas de tener hijos felices, hijos realizados. Lo que hay que tener cuidado es de no perdernos en esas expectativas, porque lo que a nosotros nos frustró que no pudimos hacer, o lo que a nosotros nos funcionó, que pudimos hacer muy bien y por eso llegamos a donde estamos, no precisamente es lo que a nuestros hijos les va a funcionar o los va a frustrar, ¿sí? Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo podemos hacer? Tomando conciencia. ¿Cómo tomamos conciencia? Sabiendo que, aunque es mi hijo, no voy a decidir sobre su vida. Y tomando conciencia es saber que quiero un adulto feliz. Como te decía, suena exagerado, pero yo teniendo 3 hijos pienso, ¿qué quiero escuchar de ellos a los 30, 40, verdad? Uh-huh. Y alguien dirá, sí, pero es que no se puede dejar en las manos de los hijos la decisión, porque entonces van a hacer lo que se les dé la gana. Ok, primero, ¿tú confías en lo que estás formando, en tu labor como papá, como mamá? Y esa pregunta es bien fuerte, porque entonces si yo confío en lo que estoy formando como hijo, como hija, a mi hijo y a mi hija como padre, yo sé que van a tomar las decisiones correctas. Entonces, lo alguien quiera, bien. ¿Cómo? Es que tú dijiste, si yo dejo que él escoja, va a hacer lo que se le dé la gana, lo que él quiera. Pero si lo he formado bien, lo que él quiera va a estar bien. Ahí estamos. Ese es el punto. Entonces, si tú te das cuenta, el tema que estamos tratando está acá, pero esto va más atrás. Esto va más en una confianza y en una seguridad de lo que estoy haciendo como papá, como mamá, sin el manual ese del que todos los padres y madres hablamos que no existe, ¿verdad? Sino con el corazón, sabiendo que lo estamos haciendo lo mejor posible. Comparto rápidamente, está en Netflix la película del Principito, pero aplicada como al guión, no sé si ya tuviste oportunidad de verla. Si tienes oportunidad de verla, hay que verla, la recomiendo. Hay la parte de la relación entre la madre y la hija, no es el típico del Principito, ¿verdad? Está como adaptado, pero ahí, por ejemplo, hay un ejemplo claro de lo que es una madre llena de expectativas hacia un hijo, ¿verdad? La mamá sabía en qué colegio quería que la niña estudiara, por qué, todo, ¿verdad? Hay una escena en la que la niña va al examen de admisión, y el tema es que solo le iban a hacer una pregunta a la niña y de eso dependía que pudiera continuar. Pero como la mamá la tenía tan programada, que eso es lo que hacemos muchas veces con nuestros hijos sin querer y con todo el amor, programarlos. La mamá le dice que la pregunta iba a ser tal, no la recuerdo ahora, por eso recomiendo que la vean. Entonces la niña estaba con la respuesta metida en la boca. Cuando pasa enfrente de las 3 personas que le iban a entrevistar, le hacen otra pregunta. Y la niña contesta con la respuesta que la mamá le había dicho de la otra pregunta. Total que se acaba todo, se cae todo, ¿verdad? No, al final salen decepcionadísimas y entonces la señora empieza a mover, se cambian de casa para poder ser parte del grupo que sí podía pertenecer a ese colegio. La señora le tenía un cronograma no del día de actividades a la niña, no de la semana, del mes, del año, de todo. Entonces es una cosa increíble y lo más curioso y el punto al que iba es que la niña parecía feliz con esto, ¿verdad? Entonces muchos papás que estén escuchando pueden decir, pues está bien, a ella le funciona, a él le funciona, ¿verdad? Necesitan estructura, pero una cosa es parecer estar feliz y otra cosa es simplemente, como hablábamos hace un momento, haber estado ya tan programado que ya no me doy cuenta de qué es lo que yo quiero. Y el tema es que cuando se empiezan, en algún momento de la vida se lo van a cuestionar. Más tarde que temprano o más temprano que tarde, pero en algún momento se lo van a cuestionar. Y dependiendo en el momento en el que eso pase, pues tocará verlos atravesar por crisis que tal vez no quisiéramos tener que verlos atravesar. Entonces, ¿qué es más sencillo? Hacernos conscientes hoy, aceptar o tener que experimentar después situaciones que igual van a ser complicadas. El asunto es que de todas formas, ya sea hoy o sea dentro de 20 años, todas las personas tienen la oportunidad de aprender lo que vinieron a aprender, ¿verdad? Correcto. Cuando como papás nos interponemos en su camino, simplemente atrasamos el momento en que lo van a aprender. Atrasamos el momento en el que van a poder cometer errores, atrasamos el momento en el que van a entrar en crisis, atrasamos el momento en el que van a poder responsabilizarse verdaderamente de su vida, porque nosotros nos hicimos cargo de todo, hasta el cronograma diario. Entonces,
Sí, no estamos ahorrándoles problemas, solo los estamos postergando para un momento en que yo ya no los vea sufrir. Creo que la conciencia empieza en poderme entender a mí misma y poder ver en esta situación cuáles son mis sueños y cuáles son los de mi hija y poderlos separar. Y luego, ¿qué es lo que pretendo? Porque si pretendo garantizar felicidad, este es otro cuestionamiento que te quiero hacer. ¿Realmente es mi responsabilidad? ¿Realmente es una meta realista para una mamá o para un papá lograr que sus hijos sean felices? ¿Está en mis manos lograr la felicidad de mis hijos, aún siendo el papá más consciente del mundo? No, yo creo que incluso siendo el papá más consciente del mundo, yo creo que el tema es volverlos a ellos responsables de su vida, ¿sí? Entregar en las manos de ellos, no literal, ¿verdad? Pero sí que ellos sientan que sí son ellos los responsables de las decisiones que tomen. Y entonces que tengan claro que la vida tiene sub y bajas, ¿verdad? Y que cada subida y cada bajada nos enseña algo. En concreto, no está en nuestras manos la felicidad de nuestros hijos, ¿sí? Como te decía, como hablábamos al principio, las vidas de ellos no son nuestras vidas, ¿verdad? Son, bueno, nuestros hijos, porque obviamente pues nosotros somos sus padres, los amamos, pero a ellos les tocará experimentar lo que necesiten experimentar en su vida para evolucionar, para crecer, ¿verdad? No para victimizarse, pero todo eso va a depender de cómo nosotros manejemos hasta las pequeñas cosas en momentos pequeños, ¿verdad? En edades cortas incluso, ¿verdad? Por eso te decía, este tema de la vocación no tiene que ver con, bueno, ¿qué escogió a los 17, ¿verdad? Cuando le salió en el examen de orientación vocacional que se fuera tal o cual carrera. Imagínate que a esa edad estar decidiendo tal o cual carrera y que me voy por la respuesta que me dice el resultado del examen vocacional. Es como, se vale, ¿verdad? Se puede, pero estás eligiendo en base a la opinión de alguien más, no en base a tu voz interior, a lo que a ti te gusta y a lo que a ti te apasiona. Exacto. Y al final yo te diría que lo interesante es, bueno, preguntarme qué me pasa a mí cuando mi hijo dice, por ejemplo, mi hija dice, ay, yo quiero ser artista. Muchos papás no le ponen atención a cosas así, ¿verdad? Cuando o la hija de 6, 7 dice, ay, es que yo quiero ser artista, porque dice, ay, después se le pasa, pues. Pero claro, cuando nos lo están diciendo, ay, vaya, y tal vez en un ni atención poner mucha, ¿verdad? Ahí mismo estamos como, ¿cómo decir cuál es la palabra correcta? Como menospreciando un poco, ¿verdad? Porque inconscientemente, ay, no, de artista no va a vivir, si es que ese es mi issue, ¿verdad? Que de artista no va a vivir. Sí. O si me dice, por ejemplo, ay, yo quiero ser policía, ¿verdad? O yo quiero ser maestro, algo que no está dentro de nuestro switch, o yo quiero ser abogado y es familia de médicos, o yo quiero ser todo lo opuesto a lo que estemos pensando. ¿Qué me pasa a mí? Más la pregunta es hacia el adulto, papá o mamá. ¿Qué siento yo como adulto cuando escucho eso? Si mi alma se me hace así, sí. Y el estómago genera una úlcera. Así es, correcto. Y si en el instante respondo, ojo, que estoy respondiendo, porque eso que estoy respondiendo es precisamente aquel mensaje subliminal o es precisamente esa creencia que voy dejando ahí guardada, que simplemente va a hacer que lo que sea, que eso estaba llenándose de pasión y de, ay, yo voy a hacer, se empiece mejor a dormir un poquito porque papi y mami, que son mis figuras por default, presiento, por ahí olfateo que no están muy de acuerdo con lo que acabo de decir. Entonces, yo creo que ese es como el primer paso, ¿verdad? Me evalúo yo, ¿qué me hace sentir? ¿Qué pasa? Entonces ahí empiezo a desbaratar qué expectativas son las que tengo entonces, ¿verdad? O sea, que soñé con que él fuera y tal vez ni siquiera nos lo habíamos preguntado cuando son pues muy pequeños, pero tiene que ver con nosotros adultos, ¿sí? El adulto liberado, el adulto consciente forma hijos conscientes, ¿verdad? Y qué mejor que tener herramientas como estas para poderlo hacer. O sea que la felicidad tal vez no está en mis manos, la felicidad de mis hijos, sino la mía. Pero la libertad de mis hijos está un poco más en mis manos. Porque si yo soy libre, yo formo un modelo libre en su subconsciente y yo los voy a ayudar a que ellos experimenten cómo se siente la libertad mental
Y dentro de esa libertad es posible encontrar felicidad si eso es lo que yo quiero. Correcto. Ok. Totalmente. Va. Pensemos entonces en una vocación, no como un trabajo, no como el trabajo que voy a elegir o como la carrera, sino vocación como la misión de mi vida. Y pensemos en niños pequeños, digamos, desde que empiezan a hablar al año, 2 años, hasta los 3, 4 años, cuando son toddlers y lo único que quieren es correr, escalar, hacer vuelta de gatos y gritar. En esa etapa de la vida, ¿qué deberíamos estar formando en cuanto a la vocación, en cuanto a la misión de la vida? ¿Qué observaciones podemos hacer en esa época, tanto de nuestros hijos como de nosotros mismos como papás? ¿Y qué respuestas son positivas o negativas? Analicemos un poquito esa etapa, porque Perfecto. si vamos a querer niños que a los 15 años ya sepan qué quieren de su vida, eso empieza desde que son pequeños en realidad. Correcto. Entonces, si yo tengo una niña que da giros y giros y giros y giros y todo el tiempo me dice que quiere ser balletista. Y entonces yo me doy cuenta que cuando ella me dice que quiere ser balletista, yo pienso, ay, su fantasía tan lindo, como si eso se pudiera lograr, pero qué adorable, le voy a tomar fotos. Ahí yo ya estoy generando una creencia, ¿verdad? Yo ya estoy sacando un mensaje de mi subconsciente y respondiéndole como, ay, mi gorda, Sí, nada que ver, correcto. pero qué bueno, ¿verdad? Y eso le va a entrar. Va, entonces, en ese ejemplo, ¿qué pensarías tú? ¿Cómo manejarlo? Yo le preguntaría, ¿qué sientes cuando bailas? ¿Qué te hace sentir bailar? ¿Por qué te gusta tanto bailar? ¿Para qué quieres llegar a ser balletista? Y entonces esas respuestas que me dé me van a decir a mí si puede ser su plena fantasía de que tal vez vio un programa de balletistas y le gustó y en 2 años, en 6 meses se le va a pasar, porque suele suceder, o si realmente hay algo más profundo ahí que ella me está diciendo cuando me dice que quiere ser balletista. Incluso te voy a decir, a veces ahí es donde se les despiertan a los niños, por ejemplo, viendo, ¿verdad? Que vieron tal programa o vieron tal personaje, ahí es donde como que hace un switch, algo, y ahí se les despierta ese deseo y pasan años y no les cambia el cassette. Sí. Yo te diría hacer las preguntas correctas, ¿verdad? Pero vamos a saber hacer las preguntas correctas hasta que estemos listos. ¿Y cuando no estamos listos? Para aceptar, cuando ya aceptamos, cuando yo ya me quité mi vida, como que si eso se pudiera lograr, pero a ver, te tomo la foto para el recuerdo. Cuando yo ya me quité ese pensamiento y cuando yo ya acepté, yo dije, bueno, mira, o sea, está bien. Sencillamente, ¿qué sentís cuando bailás? Mi amor, ¿qué siente usted cuando baila? Ay, no sé, siento que estoy, no sé, cualquier cosa que me puedan decir. Sí. Y entonces ahí, como te digo, vemos si es que algo está en profundo en base a su respuesta, ¿verdad? ¿Para qué quiero hacerlo? Porque quiero lo que sea. Las respuestas que nos den, los niños son los que tienen las respuestas, ¿sí? De ellos aprendemos tanto. Tenemos esa idea de que... de esa edad ya tiene la capacidad de responder por qué es. Sí, yo creo que sí. El tema es que los adultos creemos que no. Y entonces, como creemos que no, mejor nos limitamos a hacer preguntas un poco más tontitas. Perdón que lo diga así, pero es así. Nos limitamos a cosas porque ellos no van a entender, ¿verdad? Entonces, ¿para qué les vamos a preguntar? Entonces, primero quitémonos otra vez esas creencias. ¿Por qué los niños no van a entender? ¿Será que nosotros no entendíamos a esa edad y por eso lo creemos? Okay. Vamos poco a poco, ¿verdad? Pero sí, y te digo, tal vez no solo es un por qué lo querés ser, es para qué. Porque cuando tú le preguntas para qué, llega más a un nivel más profundo, ¿verdad? Y sí están en capacidad. Lo que tenemos que estar primero somos listos nosotros para escuchar esa respuesta. Ok, entonces aquí encuentro 2 consejos importantes para nuestros oyentes. El primero es buscar todos esos juicios que hay en nuestra cabeza e irlos eliminando, ¿verdad? Todos tenemos el destino que habilitan nuestros juicios. Todos podemos ver las opciones que habilitan nuestros juicios, podemos tener la felicidad, el éxito, la vida que nuestros juicios habilitan para nosotros. Si eliminamos esos juicios, podemos ver más opciones, podemos experimentar el éxito de otra forma, nuevas felicidades.
Y eso nos va a dar libertad, que es la libertad que esperamos poder enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, el primer consejo es aprovechar todos esos momentos pequeñitos para encontrar qué juicio estoy teniendo yo aquí y cómo lo trabajo para eliminarlo. Analizar tal vez, ¿es útil o no es útil este juicio? Porque si no es útil, es fácil eliminarlo. Ahora, si me sirve para algo, pues hay juicios útiles, ¿verdad? Que quiero conservar un par de años más y es válido. Y a veces los quiero conservar, pero ¿para qué me sirven? ¿Verdad? Tal vez ahí sería ya más un trabajo un poquito más profundo, digamos, ¿verdad? Ya, de ya interiorizar un poco más. Sí, porque a veces los juicios me sirven, por ejemplo, para... a veces tengo una creencia a la cual le tengo mucho cariño porque me ayudó a sobrevivir cuando era niña. Y por eso no la quiero sacar, entonces... Pero ¿será que ahora me sirve? A los 30, a los 35, a los 40, no, ya no me sirve, ya la puedo decir adiós, gracias, ¿verdad? Sí, y ver si en mi nuevo rol de mamá o de papá también me sigue sirviendo, ¿verdad? Porque Correcto. Si estoy trasladando esos juicios a mis hijos, no necesariamente van a ser útiles para ellos. Correcto. Entonces ese es el primero. El segundo es sustituir conclusiones por preguntas cuando hablo con mis hijos. En lugar de decir, ay, qué linda verte, toma la foto, o vamos a enseñarle a tu abuelita qué linda te ves. Empezar a preguntarle por qué, para qué te gusta, cómo se siente, querés dibujarlo juntas. Y eso me habilita conexión con mis hijos. Eso me ayuda a mejorar la relación con ellos en lugar de usarlo solo para show, ¿verdad? Sí, así es. Entonces ya tenemos ahí dos cosas bien importantes. Solo analizando un par de años de la vida de nuestros hijos. Y con un par de años, es súper interesante, es súper lindo. A ver, entonces vámonos un poco más arriba. Salimos de la edad de toddlers y ya tenemos un hijo de 3 a 7 años. Entonces esos son niños que ya tienen conversaciones, ¿verdad? Y que ya ven la vida un poco más amplia, ya tienen más idea de qué oficios existen, qué carreras, ya ven a sus tíos, ya ven a sus papás trabajando, ya ven noticias con nosotros si es que les dejamos las opciones, ¿verdad? Ya ven noticias, ya ven ciertos programas, ya saben un poco más del mundo. Entonces, estos son niños que de repente pueden salir con quiero ser astronauta. O yo fui una de esas. Yo seguía queriendo ser balletista. Cosas un poco ya más concretas, más tal vez sigan siendo irreales y sigan siendo fantasiosas. Correcto. Pero ya son distintas, ¿verdad? Ya reflejan de qué forma están viendo el mundo estos niños. Correcto. Y hay algo interesante en este tema de que puedan ser cosas fantasiosas, ¿verdad? Más que el hecho de que pase por nuestra mente de que pueda ser astronauta, por ejemplo, ¿verdad? Yo no fui astronauta, ejemplo. Pero hay algo muy poderoso que está pasando en esa relación padre-hijo, madre-hijo, ¿verdad? Es el papá, mamá, confía en lo que estoy diciendo y te digo, completamente inconsciente, ¿sí? No es consciente, pero esa respuesta que recibo viene una vez más y en esta edad que pues sí, ya aquí ya tenemos el plus de un lenguaje más claro, de que ya están más expuestos al mundo y a compañeritos y a todo. Las preguntas aplican muy parecido que las otras, te digo, en las otras tal vez son preguntas más sencillas, tal vez, ¿verdad? Si ordenamos un poquito la etapa. Aquí sí ya puedes hacer más claras estas mismas preguntas que hablábamos hace un momento, pero sobre todo es lo que voy empezando a dejar ahí es qué opina papá y mamá de lo que yo estoy diciendo. Porque ahí sí ya a los 7 ellos ya se fijan, pero, o sea, y incluso tenemos niños a veces muy sensibles, que, o sea, solo te ven y te dicen, mami, ¿qué te pasó? Papi, ¿qué tenés? Solo con una expresión. Entonces, si a ti se te tuerce un poco la cara cuando te dijo que iba a ser astronauta porque pensaste, ¿verdad? Es que yo te puedo pagar una carrera para que seas astronauta, él ya lo percibió o ella ya lo percibió, ¿sí? Entonces, yo creo que hay una etapa y es precisamente toda esta etapa en la que podemos dejar también a los niños soñar.
Y en ese soñar estamos nosotros transmitiéndole la confianza, digamos, en qué respuesta obtiene de nosotros. Yo he puesto en práctica mucho últimamente con mis hijos en los últimos años que cabales están en ese rollo de que cambian, ¿verdad? De un tiempo a otro. Y cuando me enseñan algo, mi respuesta es, ay, qué lindo, y seguro vas a ser el mejor. En lo que querrás ser, vas a ser el mejor. Porque al final, si es astronauta, si va a ser astronauta, si va a ser balletista, si va a ser médico o abogado, lo importante es que sea el mejor y sea feliz, él, no que yo vaya a ser feliz por él porque yo no lo voy a experimentar. Uh-huh. Entonces, ahí ya empezamos a tener un pensamiento un poco, estamos entre la magia y ya empezamos a tener un pensamiento un poco más concreto también, ¿verdad? Entonces ya esas palabras que recibo ya se vuelven, bueno, la verdad es que no importa si hoy quiero ser astronauta y el otro mes quiero ser ingeniero, bombero, pero voy a ser el mejor. En lo que escoja, voy a ser el mejor. O sea, yo creo que eso es transmitirle a nuestros hijos que tenemos la confianza y la seguridad, que al final en lo que tú decidas y escojas, sé que vas a ser el mejor. Ok. De aquí saco priorizar conexión versus control, ¿verdad? Y esto desde la etapa anterior, te digo, aquí venimos igual, versus control. Sí, entonces enfatizamos hacer preguntas y priorizar la conexión con nuestros hijos. Y esta conexión es lo que va a fortalecer esa relación de apego que estamos formando desde que son bebés. Y esa relación de apego es la que construye la autoestima de nuestros hijos, es la que habilita las posibilidades para que ellos efectivamente lo logren. Porque una cosa es decirle, sí, mi vida, todo lo que tú quieras lo vas a poder hacer. Pero si no estoy construyendo una verdadera autoestima, una verdadera confianza en sí mismo, lo más probable es que a medio camino se quede corto. Correcto. Entonces, esta es la etapa más importante para fortalecer esa autoestima y esa confianza que el niño construye a través de la confianza que yo tengo en él, ¿verdad? Los nuevos estudios de neurociencia y de psicología lo que nos dicen es que los niños construyen su propia confianza a través de la confianza que nosotros como cuidadores tenemos sobre ellos. Entonces, es lo que tú decías, si yo le contesto con la plena confianza en que lo que él me está diciendo es verdad y está bien y que él lo puede hacer, él se la va a creer. Correcto. Y puede que entonces diga, no necesito volver a cambiar, porque entonces será causa o consecuencia que entonces los niños cambian cada cierto tiempo porque al rato cambio, porque cuando me dijeron que percibí que no, ¿verdad? Que ese no iba a ser el camino, entonces reevalúo. Busqué otra opción. Correcto, entonces puede ser que, entonces sí, si sentía mamá o papá tan seguros, puede ser que sí, ¿verdad? Y puedo ser el mejor. Tiene que ver, como decías tú, con soltar el control, ¿verdad? Soltamos expectativas, soltamos el control, y esto en todas las etapas, pero las primeras son cruciales, ¿verdad? Porque si después nos llegamos a topar con adolescentes que ya queremos nosotros decirles qué hacer, cómo hacer y tal, es porque algo antes atrás tuvimos que haber manejado de otra manera. Y todavía, obviamente, podemos ir arreglando en el camino, pero no es lo mismo arreglar que desde antes empezar a forjar un camino. Exacto. Es mucho más barato prevenir, es mucho más fácil. Definitivamente. Ok, va. Entonces, esta neurológicamente es la edad en la que los niños todavía no pueden pensar a largo plazo, todavía no tienen habilidad de abstracción, todo su mundo es muy concreto, ¿verdad? Entonces, no entienden carreras abstractas como, por ejemplo, auditoría. Ellos solo ven carreras con actividades tangibles, con actividades físicas que ellos puedan ver en un programa de televisión o que ellos puedan ver en su familia, como construir un puente, pero no pueden ver, por ejemplo, un matemático, que es una carrera de pensar, ¿verdad? Entonces, estas nuevas opciones se abren en la adolescencia. Conforme van avanzando en cada etapa de su vida, los niños van conectando, van haciendo nuevas conexiones en su cerebro que les habilitan no solo nuevas habilidades a ellos, sino nuevas puertas, se les va abriendo el mundo y entonces van viendo nuevas opciones que no habían considerado antes porque no sabían que existían, no tenían la capacidad cognitiva para entenderlas.
Claro, pero digamos que en ese punto, perdona que te interrumpa, ¿Sí? tal vez están descubriendo hasta ese momento el nombre y apellido de una carrera, pero Sí. años atrás empezaron a ver que les iba muy bien en matemática, que cuando Ajá, estaban trabajando en números, el día se iba rapidísimo, que se sentían ajá. hasta de buen humor cuando estaban haciendo los números. Y si nosotros permitimos que eso pasara y que se diera cuenta de eso, entonces, cuando él ya llega a conectar ese nombre, dice, conecto el nombre con mi fortaleza. Y entonces quiere decir que para ahí va el camino, ¿verdad? Ujú. O sea que desde el principio podemos ir viendo reflejos concretos de esas habilidades innatas y de esas pasiones innatas que tienen nuestros niños, ¿verdad? Correcto. Y estar atentos, como te decía, ser observadores conscientes, ¿verdad? Saber que el juego que le gusta hacer todos los días no es solo por distraerse y porque le guste tal cual, sino porque puede haber algo que nos está dando información ahí, ¿verdad? Y que Sí, puede ser muy válido para él o para ella. sí. Te voy a dar mi ejemplo porque ahorita se me vino a la mente. Cuando yo era bien pequeña, tal vez 3, 4 años, yo quería ser maestra. Al principio quería ser mamá de 7 hijos, pero eso me pasó. ¿Ok? Después quería ser maestra. Entonces yo ponía todos los peluches y ponía a mi mejor amiga, que era mi vecina en esa época, y yo quería ser la maestra de todo el mundo. Si alguien me hubiera preguntado por qué quería ser maestra, yo creo que mi respuesta hubiera sido porque me gusta decirle a todos qué hacer. Ok, Realmente mi vocación, o sea, a mí me encanta enseñar, sí, me gusta. Hasta esta correcto. época de mi vida me gusta enseñar, pero yo nunca estudié magisterio, nunca estudié esa carrera. Yo me preparé para ser gerente, porque cuando ya entré a la adolescencia y pude ver una oficina y pude estar en ese ambiente corporativo abstracto que de niña no entendía, eso me gustó más. Ok, Pero la habilidad de ser líder seguía siendo la misma. La habilidad de agarrar a todo el mundo y organizarlo para que todo el mundo sea su mejor versión, para que todo el mundo haga lo que lo hace más productivo y para que entre todos logremos la misión del día, esa habilidad es la misma que es lo que me hacía poner a mis peluches para decirle a cada uno qué hacer, ¿verdad? correcto. Ujú. Entonces, lo podemos ver en chiquito, lo podemos ver en tareas simples, en actividades cotidianas y sobre todo en el juego libre. Por eso Exacto, es que no tan dirigir. importante y por eso todos los maestros, los docentes que se siguen actualizando y los psicólogos están ahora intentando y haciendo campañas de regresemos al juego libre, regresemos al recreo, ¿verdad? Porque tanta actividad dirigida es cierto que estimula y forma habilidades, pero en el juego libre es en el que encontramos nuestra Tu naturaleza. esencia, así es. Ajá. Esa es la palabra, ¿verdad? El ser libre. Ahí está el ser, no el hacer, Sí, ¿verdad? En el juego dirigido encontramos estructura y muchas cosas que obviamente nos van a servir para mucho, pero tiene que haber un balance, ¿verdad? Tiene que haber un sí. equilibrio. Ok, va. Entonces, estamos acompañando a nuestros hijos en ese descubrimiento y lo que estamos aprendiendo ahorita es que no es un descubrimiento de qué voy a hacer en mi trabajo, sino es un descubrimiento de quién soy yo en realidad. Correcto. Y te voy a decir, y a veces es bien choqueante y puede chocar mucho, pero muchas veces es, ¿y si realmente no es una profesión per se lo que quieres ser? ¿Verdad? O sea, te digo, por eso puede ser más choqueante para muchos, porque y si realmente lo que le apasiona y le hace feliz cuando llega a los 17 y se da cuenta es ser instructor de yoga y se quiere certificar y quiere, ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué nos Sí. mueve? ¿Verdad? No, es que Ujú. de eso no va a vivir. Bueno, pues si de eso no va a vivir, le tocará darse cuenta, ¿verdad? Si de verdad se puede mantener con eso o no. Pero te lo digo porque va no solo en relación a escoger una profesión, sino que hasta cuando nos sale con que tal vez no es una profesión y es una familia de profesionales, ¿verdad? De generaciones de profesionales. Sí, vas a tirar por la borda de la educación tan cara que he pagado para ti. No te va a Correcto. servir de nada enseñando yoga, no te va a servir de nada. Y te puedes imaginar la presión que eso genera.
Sí. Y te puedes imaginar si lo que pretendemos es que sea exitoso y feliz, ¿qué estamos provocando en ese comentario y en ese no aceptar? ¿Verdad? Aquí te tengo otra pregunta. Refiriéndome al caso que tú planteabas al inicio de la mamá que tiene toda la vida planeada para su hija y que su hija se ve feliz con eso y lo acepta y busca la forma de lograr las metas planteadas por su mamá. Yo he notado que hay niños que buscan la felicidad a través de complacer a su mamá o a su papá. Sí. Esa es, y se ven felices, ¿verdad? Aparentemente se ven felices. ¿Qué pensás tú de esa felicidad? ¿Es una felicidad verdadera la que me trae el hecho de que logré complacer a mi mamá, logré la meta por la que tanto trabajamos juntas estos 20 años? Te voy a decir la palabra, eso es una carga muy grande, no es una felicidad, porque por el nivel de conciencia que el niño o la niña puede experimentar en cierta edad, tiene un amor ciego, ¿sí? A que necesito ser parte, necesito hacer feliz, necesito asegurar mi lugar inconscientemente, aunque digamos, ay, no, pero yo no voy a dejar de ser mi hijo, pero no sabemos qué está pasando en el mundo de nuestros hijos, ¿sí? Y eso se llama amor ciego. Entonces, a raíz de ese amor ciego es que nuestros hijos cargan con cosas que no son de ellos, ¿sí? Muchas veces cargan con malestares, molestias, con emociones pesadas que no son de ellos. Yo siempre les digo, cuando un hijo enferma, revisen qué está pasando emocionalmente en ustedes, ¿verdad? Ese es otro tema, pero de la misma forma cargan con aquello que ven, que identifican, que nos hace felices. Entonces, si así mamá o papá está feliz, ok, voy a seguir siendo esta versión. Y habrá quienes no, porque habrá unos que en su esencia tienen la rebeldía marcada con todo, y a veces al rebelde lo tachamos de que, ay, es que es el rebelde de la casa, qué bueno, es el libre, ¿sí? Es el que no está dispuesto Dichoso. a sacrificarse por nadie, exacto. Entonces, ojo con los rebeldes también, ¿verdad? No los tachemos, porque de hecho les voy a decir, son los libres, son los que su alma grita libertad y no van a permitir por nada ni nadie sacrificarla. Aunque pasen por su proceso, pues seguramente lo pasarán. Pero el hijo que se ve feliz con lo que papá y mamá están imponiendo es como una bomba de tiempo, ¿verdad? Porque podemos decir, no, todo está bien, yo no tengo nada que mover ahorita porque todo está bien. Pero como hablábamos al principio, va a ser ahora, en 20 o en 30, tal vez ya ni lo vamos a ver, pero le va a pasar factura. Va a haber en algún momento un quiebre, va a haber en algún momento una situación que lo haga decir, no, esto no es, esto no era, esto nunca fue. Y tal vez ya no lo veamos, ¿verdad? Y podemos vivir toda la vida pensando que él lo aceptó y él era feliz o ella era feliz, pero ojo, ¿verdad? Ojo con eso que puede haber algo detrás que no estamos viendo. Ok. Va, entonces sigámonos moviendo. Íbamos a los 7 años. Entre 7 y 12 años, que es la preadolescencia, ahí todavía no hay abstracción tampoco, pero ya hay una visión más amplia del mundo. Y probablemente ya los niños vayan con sus papás a la oficina algunos días. Entonces yo creo que esa es la edad más crítica para poder insertar ideas de tú vas a ser auditor, tú vas a ser auditor, tú vas a ser auditor. Correcto. ¿Qué podría hacer un papá o una mamá en esa época, en esa etapa? Por ejemplo, si ahorita se da cuenta de este es mi sueño, no el de mi hijo, pero nunca ha desarrollado el sueño del hijo y realmente no tiene ni idea de cuál es el sueño del hijo. Yo creo que sería interesante, pues, si lo puedo llevar a la oficina o a conocer mi trabajo, que pueda suceder con un par de familiares más que se dedican a otra cosa totalmente distinta a la que yo hago, por ejemplo, ¿verdad? Porque si estoy muy cercana a un ambiente, correcto, definitivamente eso es lo que voy a absorber y me voy a creer que es así, ¿verdad? Pero si puedo empezar a conocer si papá se dedica a otra cosa, si mi tía se dedica a otra cosa, mi tío a otra, incluso la abuelita, o sea, si realmente estamos interesados y conscientes en que despierte en él o en ella
poco a poco esas respuestas, ¿verdad? De cuál es mi camino, qué es lo que me gusta, esa sería una buena forma, ¿verdad? Que Mostrando pase opciones. un par de horas, pláticas con personas de la familia que se dediquen a diferentes cosas sin expectativas, ¿verdad? Incluso puede ser alineado a lo que hemos visto, que le gusta o que le interesa, pero también a algo más, ¿verdad? Sin expectativa alguna, sin esperar que, es que se va a quedar una semana aquí con su papá para que le guste. No, ¿verdad? Porque ahí ya lo estamos otra vez pretendiendo controlar, ¿verdad? Sí, solo es para mostrarle opciones, digamos. A ver, tengo un tema importante. Puede ser una buena forma. Sí, tengo un tema importante que aplica en todas las edades, pero creo que en esta edad es bien crítica porque ya tenemos más información de las habilidades de nuestros hijos. ¿Qué pasa si nos damos cuenta que el colegio en el que los inscribimos, que tanto nos hemos esforzado en pagar y que tanto nos esforzamos en algún momento en elegir, nos damos cuenta a estas alturas del partido que no es necesariamente el más adecuado para nuestro hijo? ¿Qué pasa si lo inscribimos en un colegio sumamente científico y nuestro hijo está mostrando más habilidades humanísticas y está mostrando que lee muchísimo, que tiene una habilidad de comunicación impresionante, pero todo el tiempo está en riesgo en matemática y realmente no lo disfruta? ¿Cómo lidiar con aceptar eso y tal vez con la idea de buscar un colegio que sea más adecuado para las habilidades de mi hijo que para los sueños que yo tenía? Excelente pregunta. Y te voy a decir, yo le voy a agregar incluso una más, porque tú decías ese colegio que nos hemos sacrificado y esforzado tanto en pagar, o ese colegio que nos costó tanto escoger. Yo te voy a agregar una más. Ese colegio que nos hace sentir tan bien cuando decimos que mi hijo estudia ahí, que me eleva el ego y me hace sentir el mejor papá porque mi hijo estudia en tal, ¿verdad? Es delicado, ¿verdad? Porque es bien difícil soltar y renunciar a esos tres factores. Pueden más o menos, ¿verdad? Puede ser que sea uno, puede ser que sean los tres, puede ser que haya más, ¿verdad? Porque toda la familia se graduó y es una generación completa que estudiaron ahí. ¿Cómo no vas a estar? O sea, puede haber que haya muchísimos más. Definitivamente cuando un colegio no le está funcionando a uno de nuestros hijos, eso se hace evidente. Sí, eso es evidente. ¿Y en qué se evidencia? En los resultados. Y en los resultados a simple vista, pero en cómo se está sintiendo él es lo más importante, él o ella, ¿verdad? Porque los resultados implican la nota, ¿verdad? ¿Cómo le está yendo? Pero ¿qué lo hace sentir a él o a ella eso? ¿Verdad? O sea, por ejemplo, me he estado esforzando en matemática, como decías tú. Y a pesar de que me esfuerzo, no, pues 72. No sé con cuánto, pues si se gana con 70, ¿verdad? Me refiero a que salgo con netas raspadas, o voy y la pierdo una unidad y la otra unidad la gano, y eso que me esforcé y pasé estudiando, eso nos está dando muchísima información. O sea, es querer estar así, no verlo, ¿verdad? Es querer realmente estar ciegos, no verlo, porque nos está diciendo, ojo, por ahí no va. Y más aún, si está, como decías tú, ese ejemplo, un colegio puramente científico, y él muestra esas habilidades de que lectura, de gente, completamente humanista. Una vez más la pregunta a nosotros, ¿verdad? ¿Qué nos hace sentir? ¿Lo queremos seguir sacrificando? Porque es un sacrificio, o sea, y va a tardar el tiempo que nosotros nos demoremos en tomar la decisión de sacarlo. ¿Y por qué? Porque hay cosas nuestras, creencias nuevamente, que nos dicen que no, que tiene que seguir ahí, porque ese es el mejor colegio para él o para ella. Pero nos hemos puesto a pensar qué pasa si nos adecuamos, y aunque el siguiente colegio en el que lo pongamos no nos eleve a las alturas, ¿verdad? Diciendo que los tenemos en el mejor colegio, o en el colegio que X o Y fulanito estudiaron, o lo que sea, ¿cuáles van a ser los resultados de él o ella ahí? ¿Cómo se va a sentir? ¿Se va a sentir mejor? Y no estoy hablando de que, le pasemos a un colegio académicamente menor, ¿verdad? Eso es lo que están diciendo. No, nada que ver, no tiene nada que ver con eso. Hay muchísimos colegios enfocados de diferente forma. Es que el mejor colegio no existe en realidad. Es el mejor colegio ¿en qué? Claro, pero esa es muchas veces la mentalidad y una vez más la creencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo le voy a decir ahora
amigos o a mis familiares que mi hijo ahora ya no está en el colegio. Que no se pudo graduar de... Y te digo, colegio y universidad, porque también se da a nivel universitario, ¿verdad? O sea, solo existe una y las demás no sirven. Entonces, si mi hijo no dio bola en una y lo tengo que pasar a otra, ¿verdad? Qué pena. Definitivamente en lo que hay que pensar, o sea, es en los resultados y seguramente se va a ver, los resultados que va a obtener van a ser completamente diferentes, ¿verdad? Porque se va a sentir en su ambiente. Su zona, claro. Ahí lo que yo me preguntaría como mamá es, ¿qué he hecho tan valioso de este colegio que me hace priorizar el sufrimiento de mi hijo sobre la conexión y su futuro a largo plazo? Correcto. Y puede ser, te voy a decir muchas veces, es porque yo quise estudiar en ese colegio y no pude, por ejemplo. Y no puede ser que esté desaprovechando la oportunidad que sí le pude dar. Entonces, una vez más, va a nosotros. Ahí es donde, conforme vamos avanzando, te das cuenta que todo tiene que ver con nosotros, papás y mamás, ¿verdad? Las preguntas son para nosotros, la interiorización es para nosotros. Y una vez nosotros caminando, ellos caminan mejor. Ok. Bueno, entonces al fin llegamos a la adolescencia, la época en la que se escoge carrera universitaria y se escoge universidad. Esta es la época en la que sí, ahora sí ya hay abstracción y ahora sí ya pueden entender todos los títulos y cosas raras que existen ahora. Se les abren las puertas del mundo porque ahora sí ya todo lo ven. Total. Y entonces esta es la época también de los sustos, ¿verdad? Porque a los 12 años cambia la configuración del cerebro de mi hijo, se vuelve un ser independiente, empieza a pedir su espacio, empieza a buscar su propia identidad, esta necesidad de encontrar quién soy. Si no la he desarrollado, si no la he promovido para este momento, se vuelve súper fuerte a partir de los 12 años. Y aquí es donde los papás y las mamás empiezan a sentir que están perdiendo a sus hijos. Que sus hijos se les están yendo por otro camino, que los amigos tienen una influencia en el control. Grande. Ajá, exactamente, pero ahí el tema es ¿qué he priorizado? ¿La conexión o el control? Porque si he priorizado la conexión no se pierde. No se pierde, al contrario, se va a hacer más fuerte, se va a fortalecer. Precisamente. ¿Tú crees que de verdad es posible fortalecer una relación aún en la adolescencia? Yo creo que si se trabajó desde antes, desde la niñez, sí. Y si se trabajó de manera consciente, sí se puede. Sobre todo porque es la etapa en la que más necesitan ellos. O sea, qué rico ser adolescente y saber que si quiero saber algo, que si quiero preguntar algo, que si tengo una duda, se la puedo preguntar a papá o a mamá sin problema. Porque sin que me juzguen. Antes, sí, sin que me juzguen, sin que se enojen, sin que crean que mis amigos son lo peor, porque la duda viene en relación a algo que ellos dijeron, pero entonces si no se lo puedo preguntar a papá y a mamá y tampoco a mis amigos, porque no sé si lo que dijeron está bien, ¿a quién se la pregunto? Y ahora en esta época entonces se la pregunto al internet, ¿y qué encuentro en el internet? Entonces yo sí creo, sí. Entonces sí considero que definitivamente viene de antes. Ya en ese momento pretender ahí empezar, ya está difícil. Pero si antes ya se vino trabajando, sí se puede fortalecer aún más, porque entonces, qué rico, como te decía, saber que en los momentos en los que me siento más inestable, suena utopía, pero no lo es, estoy segura que no lo es. Que en los momentos que me siento más inestable y en los momentos en los que no sé con quién hablar y en los momentos en los que me siento confundido, que es la normal, ¿verdad? En la adolescencia, sé que está papá o mamá. Con cualquier tema, el tema con cualquiera de los dos con el que me sienta más abierto. Si con uno no, pues con el otro sí, pero que por lo menos uno de los dos tome ese, ideal que sean los dos definitivamente, ¿verdad? Sí. Que exista esa conexión y que no necesite buscarla afuera. Yo creo que eso es fundamental para esa etapa, porque la guía que va a encontrar afuera no va a ser la ideal. Y si lo que hemos pretendido desde la niñez es el control, tenemos que saber que en ese momento se va a perder. Si lo que pretendimos desde la niñez es la conexión, tenemos que saber que en ese momento se puede fortalecer. Ok. Entonces, para esta etapa, la intención, el consejo podría ser que nuestra vida como papás y mamás no sea pretender ser el capitán del barco de la vida de mis hijos, sino el puerto seguro a donde ellos van a regresar cuando nos necesiten. Total.
Correcto. Pero cuando nos necesiten, no cuando nosotros los necesitemos a ellos. Y cuando Esa es la diferencia. Exactamente, porque cuando nosotros lo necesitemos va a ser siempre. ¿En qué momento un papá ya está listo para decir, va, te suelto? Si lo va a hacer desde en ese momento. Tiene que empezar a hacer antes, ¿verdad? Sí, ok. Se nos está acabando el tiempo, Fari. Ok, bueno, no se sintió, qué alegre. Estuvo recorta. Sí. Aquí es donde la relatividad del tiempo se vuelve correcto, curiosa. sí, la verdad es que también. Ok, ¿con qué mensaje final quisieras despedir a nuestros oyentes? Bueno, pues agradecer su escucha, la verdad, es que como pues siempre hablamos, aquí no tenemos la verdad absoluta, ¿verdad? La verdad absoluta no existe, solo compartimos desde el amor, desde el corazón, lo que consideramos que los puede orientar y guiar un poco a esos pasos tan lindos, pero a la vez tan confusos a veces. Aceptar, creo que esa es la palabra clave, la aceptación en todo, ¿verdad? Y en este tema del que hablamos, no culparme, ¿verdad? No decir, ay, es que lo estoy haciendo mal, ¿no? Lo estamos haciendo todos bien desde donde podemos. Si estamos escuchando estos programas, ya quiere decir que hay algo, hay una espinita que se está empezando a mover, hay algo que se está empezando a aprender, de quiero elevar un poco mi conciencia. Entonces, saber que lo estamos haciendo desde el amor y que está bien lo que hemos hecho hasta este momento. Si estamos en posibilidad de seguir creciendo, que así sea, porque como siempre decimos, cuando nosotros crecemos, a la par crecen ellos. Cuando nosotros estamos estables y bien emocionalmente, ellos también lo están, ¿verdad? Y si considero que acepto las decisiones que vaya tomando y que puedo acompañar a mis hijos, ellos se van a sentir mejor, ¿verdad? Eso sería con lo que queremos terminar. Muchas gracias por habernos acompañado, Farid. Estuvo muy, muy enriquecedora esta plática. Muchas gracias a ti, Lourdes, por la invitación nuevamente y gracias a todos por su escucha. Ok, entonces, estimados oyentes, yo los dejo con una pregunta. Si estamos buscando acompañar a nuestros hijos a encontrar su vocación, nosotros, como seres humanos libres e independientes, ¿tenemos clara cuál es nuestra vocación para empezar? Porque de nosotros empieza la libertad, que es la que queremos enseñar. Así que muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por habernos elegido a nosotras para entrar a su vida, a su alma, a su cerebro. Eso es algo muy valioso. Muchas gracias por habernos dado esta hora de su vida. Recuerden que pueden suscribirse en la página de la radio para recibir nuestras noticias. Pueden suscribirse al canal de YouTube para recibir las notificaciones de los videos. Y nos escuchamos entonces en la próxima semana, en el próximo programa de Hablemos de Crianza. A mí me encuentran en redes como Lourdes García Coaching. Me pueden mandar todas sus opiniones, comentarios y sugerencias de nuevos temas para tratar aquí. Muchas gracias a todos por la programación de Cuántica Radio. Esto fue Hablando de Crianza con Lourdes García.